Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario, el tiempo también en el cual usted pueda ver esta enseñanza. Continuando con este maravilloso estudio de Apocalipsis, que obviamente es demasiado extenso porque este libro es largo eh, y además muy simbólico. Yo sé que no hemos empezado a mirar otros capítulos. Sin embargo, seguimos analizando el capítulo uno, donde venimos hablando acerca de que Juan estaba en el Espíritu, ¿sí? Yo espero que usted siempre preste mucha atención para que pueda comprender mejor los aspectos que la palabra nos habla y pueda de pronto ampliar su conocimiento y llevarlo todavía a seguir escudriñando y conociendo más las Escrituras. Pero que siempre tenga también una actitud siempre dispuesta, enseñable, para que usted cada día conozca más las escrituras, ¿sí? En el último video había dicho que íbamos a hablar un poco acerca de andar en el espíritu, ¿sí? Porque a veces tenemos también conceptos equivocados de lo que es andar en el espíritu. Algunas personas creen que andar en el espíritu es andar viendo cosas en todos lados, que incluso ven hasta el diablo hasta en la sopa, ¿sí? Porque andan en el espíritu y que Dios les muestra muchas cosas, etcétera, etcétera. No estoy en contra de que Dios muestre cosas, claro, Dios es Dios, Él es soberano. Él muestra como quiere a través de diferentes formas, pero no significa de que andar en el espíritu es cuestión de una u otra persona en particular. Todos nosotros, como hijos de Dios, podemos andar en el espíritu si obviamente hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no necesariamente tienes que tener experiencias como la tuvieron el apóstol Pablo, el apóstol Juan y los diferentes profetas de la antigüedad, eh, sino que teniendo una vida realmente acorde a la palabra de Dios, andamos en el Espíritu. Si andar en el Espíritu no es como, no sé si se recuerdan de esa caricatura Gasparín, que atravesaba las paredes, las puertas, los techos, entraba y pasaba por todos lados, ¿cierto? Eso no es andar en el Espíritu. Entonces vamos a mirar así rápidamente lo que la palabra nos deja ver a nuestro tiempo, nuestra vida, que es realmente andar en el Espíritu, más allá de aquellas experiencias que profetas tuvieron en la antigüedad, entendiendo que vivían bajo la ley, no bajo la gracia. El Espíritu no moraba en todos ellos como mora actualmente en nosotros, y que obviamente Dios tuvo diferentes formas de revelar su palabra desde la antigüedad. Miremos entonces, andar en el Espíritu no es andar con emociones. Hoy en día se enseña hasta una famosa borrachera del Espíritu, ¿sí? Donde la gente se vuelven locos en las congregaciones y eso arman unos escándalos que, mejor dicho, o sea, comienzan a reírse como locos, eso, maullan como perros, sí, ladran, en fin, hacen unas griterías y unas cosas terribles, sí, que según ellos los hace creer muy espirituales, eso lloran impresionantemente, y no porque uno no pueda llorar delante de la presencia del Señor. Nosotros lloramos porque hemos pecado o lloramos porque estamos muy alegres, muy agradecidos con el Señor, llenos de gozo, etcétera, ¿cierto? Porque cuando pecamos nos duele y lloramos. ¿Sí? Y cuando también estamos muy alegres, muchas veces lloramos de ver las bendiciones de Dios, y aun cuando pecamos, la misericordia de Dios nos hace también derramarnos delante de Él, ¿cierto? Y usted puede ver cualquier cantidad de situaciones que se ha introducido en las iglesias con ese cuento de risa santa, llanto santo, de gritería, de borrachera del espíritu. Bueno, cualquier cantidad. Y mucho cristiano, entre comillas, que dice ser de sana doctrina, aprueba la borrachera del espíritu, cuando la Biblia en ninguna parte nos habla efectivamente de que estaban borrachos en el espíritu. Al contrario, el apóstol Pedro dice, estos no están borrachos, cuando el Espíritu Santo se derramó allá en Pentecostés, ¿sí? Usted puede consultar en internet y se va a encontrar muchos de estos espectáculos y shows, y la gente es feliz, ¿cierto? Viendo o teniendo ese tipo de sensaciones. Incluso hay veces que uno mira unos movimientos que uno dice, eso parece, en vez de parecer espiritual, sí espiritual, pero por el lado demoníaco, satánico, ¿sí? Entonces, andar en el espíritu
no es andar en las emociones, ¿sí? Sino que realmente andamos bajo una guianza y dirección del Espíritu. Andar en el Espíritu no es que tú hables en lenguas, ¿sí? Porque ese es otro aspecto también que la gente cree que si no hablas en lengua, no andas en el Espíritu. Recordemos que el don de lengua hace parte de los 9 dones del Espíritu Santo y que no a todos se les da. ¿Sí? Entonces, no porque no hables en lengua, no puedes andar en el espíritu, ¿sí? Si de pronto tienes esa idea acá en tu mente, sácatela, ¿sí? Porque eso no es andar en el espíritu. Maravilloso los que hemos podido tener experiencias de hablar en lenguas o los que tienen el don de lengua, ¿sí? Pero eso no significa de que andamos en el espíritu, ¿sí? Eso le repito, hace parte de los 9 dones que reparte el Espíritu Santo y que los ha dado como Él ha querido, ¿sí? Y no a todos les ha dado el hablar en lenguas, pero a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Andar en el espíritu no es aparentar tampoco la santidad, ¿sí? Porque también dentro de la congregación, de lo que dice ser pues iglesia, ¿sí? Se aparentan muchas cosas externamente, con muy buenos actos, con muy buenas acciones en su vida externa, pública, que las personas conocen, ¿sí? Y que parecen en algunos casos que fueran, no mataran, como decimos vulgarmente, una mosquita muerta, pero mejor dicho, son situaciones complicadas y difíciles porque tienen un corazón perverso, un corazón que a toda hora está inclinado hacia lo malo, hacia el prejuicio, bueno, y hacia muchas otras cosas que hay allí, resentimientos, celos, envidias, allí y externamente muy bien, pero internamente su corazón realmente no es recto delante de Dios. Recordemos que los fariseos externamente eran intachables, pero de verdad ellos no estaban agradando al Señor. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Sí? La palabra andar, ¿sí? Esta palabra habla de un orden en fila o de marchar o tener, conformarse a algo, a una virtud, a una piedad, ¿sí? Es seguir un camino en cierta forma, una forma de proceder, ¿sí? Y esta palabra se utiliza para que nosotros, obviamente, andemos en el Espíritu, ¿cierto? Andar junto a, en este caso, junto al Espíritu, junto a Dios, junto a Jesús, pero entendiendo junto también dentro de nosotros, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en y está con, ¿cierto? Al igual que Jesús, ¿sí? Al igual que el Padre, mora con y está en, ¿cierto? En las dos cosas, en los dos sentidos, en nosotros y con nosotros, ¿sí? Siempre ha estado allí en y con, ¿sí? Tanto internamente como externamente en nuestro entorno o en nuestro alrededor, ¿sí? Andar o vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, indica que nosotros debemos rendir nuestra vida y cada aspecto de nuestra vida a Dios, sea emocional, sea físico, social, intelectual, vocacional. Cualquier área de nuestra vida debe siempre rendirse delante de Dios, ¿sí? Vivir andar o andar en el Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No los frutos, sino el fruto, ¿sí? Normalmente decimos los frutos del Espíritu, ¿sí? Pero realmente el texto dice el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 25, 22 en adelante, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Cuando nosotros manifestamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estamos manifestando una forma de vivir o de andar en el Espíritu, porque amamos, porque estamos llenos de gozo, independiente de las circunstancias, porque hay paz en nuestro corazón, en nuestra vida, porque se ha formado la paciencia que necesitamos para poder entrar a la vida eterna, porque somos benignos aún con aquellos que nos hacen mal, bondadosos, porque mantenemos ahí nuestra fe, porque tenemos mansedumbre también para corregir, para aceptar, para
enfrentar situaciones, acciones en nuestra vida, reconocer, etcétera, y templanza también para enfrentar situaciones en nuestra vida. Contra tales cosas no hay ley, es decir, que si nosotros practicamos o vivimos en estas características de que manifiesta este fruto del Espíritu Santo, no va a haber forma de que algo nos pueda a nosotros condenar, ¿cierto? O juzgar de alguna manera, ¿sí? Con eso no estamos hablando de que no nos equivocamos, ¿sí? Independiente de que nos equivoquemos, nosotros volvemos, recapacitamos y manifestamos nuevamente ese fruto en nuestra vida. Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí ve? Andar en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Crucificar la carne con pasiones y deseos. Y cuando usted se lee los versículos anteriores, obviamente habla de todas esas obras de la carne, que más adelantico otra vez las vamos a mencionar o a leer, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con una vida realmente que vive o anda en el Espíritu, ¿sí? Manifestando ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Efesios 5, 8 al 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, andar, caminar. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mire que en todo esto que hemos leído, en ninguna parte dice que tú debes tener el don de hablar en lenguas o que debes tener experiencias allá sobrenaturales para decir que andas en el Espíritu, sino que nos ha hablado de cosas que nosotros como personas debemos de manifestarnos los unos a los otros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y aún con las personas que no son del pueblo de Dios, también debemos demostrarles el amor y todas estas cosas que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí? Andar en el Espíritu también es ayudar a restaurar a nuestros hermanos o semejantes en nuestro entorno que han caído, pero ayudarlo a restaurar con mansedumbre, no con altivez, no con arrogancia, no con soberbia, sino con mansedumbre. Eso muestra de que usted tiene una vida también andando en el Espíritu. Cuando usted ayuda a restaurar al hermano que ha fallado, que ha caído en algún aspecto o área de su vida, pero lo hace con mansedumbre. En Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire, no dice que sois espíritus, sino que sois espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque viven en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, etcétera, ¿cierto? Las características que venimos mencionando. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque mañana o pasado los papeles, como decimos vulgarmente, pueden cambiar y la posición puede ser al contrario. Y nunca podemos olvidar esto, que con la vara que medimos nos van a volver a medir. No es una posibilidad. Como tú actúes, van a actuar contigo más adelante. O sea, eso es una regla y que en ocasiones he dicho y a veces como que nos añaden unos centímetros más, ¿sí? Entonces, de la forma que el Señor nos manda a los que andamos o vivimos en el Espíritu a restaurar es con mansedumbre, con humildad a la persona que ha fallado y considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que seguimos siendo carne y que en cualquier momento nosotros estamos en una peor situación que la que quizás estamos ayudando a restaurar en el momento, ¿sí? Hay veces que, bueno, el versículo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muchas veces somos felices, en vez de estar restaurando, estamos divulgando, estamos regando, estamos pisoteando, estamos hundiendo más a la persona de lo que ya está por su falta, por su pecado, con la que ha ofendido a Dios. Entonces,
Cuando nosotros hacemos lo contrario, en vez de estar restaurando, lo que estamos es pisoteando, no nos creamos muy espirituales ni nos creamos que andamos en el espíritu porque no estamos obrando conforme a lo que la escritura nos está diciendo, restaurar con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Entonces, el deber es restaurar con espíritu mansedumbre. Con esto yo siempre hago los paréntesis, no estamos hablando de cahuetear absolutamente a nadie, sino de proceder conforme a la escritura realmente nos está enseñando, ¿sí? No se trata de que usted comience a chismosear, que comience a murmurar, que comience a regar la falta del hermano, sino a restaurarle, porque téngalo presente, usted también va a ser medido de la misma manera. Andar en el espíritu es también alabar al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y con gratitud en nuestros corazones. En Efesios capítulo 5, del versículo 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino. Miren, no os embriaguéis con vino, no hay por qué emborracharnos, no hay borrachera del espíritu, en lo cual hay disolución. En vez de embriagarse, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? En vez de embriagarse es llenarnos, no embriagarnos del Espíritu, ¿cierto? Porque eso no existe en la Escritura. Y vuelvo a lo del apóstol Pedro, cuando allá se derrama Pentecostés, la gente comienza a decir que están borrachos porque obviamente los oían hablar en un lenguaje diferente al que normalmente conocían y le escuchaban porque allá habían diversas personas judías de diversas regiones y los oían hablar en sus propias lenguas, ¿cierto? Sin embargo, algunos decían que estaban borrachos, ¿cierto? Y permítame que me acabo de acordar, voy a buscar acá donde el apóstol Pedro está diciendo que estos no están borrachos. Permítame un momentico, por favor. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esto es lo que, perdón, pues, qué es la hora tercera del día? Más esto es lo que dice el profeta Joel. Bueno, ya usted comienza a leer ahí. Pero mire que el apóstol Pedro dice, no están borrachos y estaban hablando en lengua, ¿cierto? Así que sáquese esa falsa idea de la borrachera en el espíritu, ¿sí? Hablando, dice acá, volviendo a Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muchas personas consideran ser muy espirituales, muy andadores del Espíritu, pero nunca alaban al Señor, sino solamente cuando van a la congregación. Cuando van allá y el ministerio, el grupo alabanza, en todos los cánticos, es que alaban al Señor, es que levantan un cántico o escuchan un cántico. Y lo contrario, no lo hacen. Incluso en vez de escuchar música que agrada a Dios, en algunos casos escuchan es música mundana, ¿sí? Con el pretexto de que es una música viejita, que es una música sana, que le canta al amor, que le canta X o Y, pero déjeme decirle, le cante a lo que le cante, la música del mundo no fue hecha para alabar a Dios. Y Dios dice en su palabra que este pueblo, hablando de su nación, hablando de sus hijos, Israel, ha creado para mí mis alabanzas publicará. No dice que publicará las alabanzas del mundo, sino las alabanzas, lo que alaba, lo que exalta, lo que glorifica a nuestro Dios, ¿sí? Algunos, repito, se creen muy espirituales y ni siquiera se saben un cántico para alabar al Señor, ¿sí? Otros ni siquiera leen la misma palabra o la leen simplemente por leerla, pero tampoco a veces saben lo que allí mismo está escrito, ¿sí? Otros se creen también muy espirituales, pero son demasiado desagradecidos y, como hemos dicho, desagradecidos y mal agradecidos con el Señor, ¿sí? Andar en el Espíritu es no contristar al Espíritu Santo de Dios, ¿sí?
Todas las cosas anteriores que hemos hablado hablan de un resultado externo, ¿cierto? Un fruto, algo que se manifiesta, algo que se ve, ¿sí? Pero también hay algo en nuestro interior, o alguien más bien, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual se contrista si nuestras acciones o pensamientos no son acordes a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué digo acciones o pensamientos? Porque hay personas que tienen acciones buenas, pero tienen pensamientos internos malos, ¿sí? Que de hecho a todos nosotros nos llegan malos pensamientos en diversas formas y a través de diferentes circunstancias, ¿sí? Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención, ¿sí? Contristar es entristecer, en otras palabras, ¿sí? Donde nuestras acciones o pensamientos que van contrario a lo que la palabra de Dios enseña, causan tristeza al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Así que no solamente las acciones son las que van a entristecer, sino que también nuestros pensamientos entristecen también al Espíritu Santo. Muchas veces, repito, usted piensa cosas malas aunque no las ejecuta, y obviamente las cosas que tú y yo pensamos no las conoce el hombre, no las conocen nuestros familiares, no las conocen nuestros líderes espirituales, no las conocen nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, las personas que están en torno. Ni siquiera el mismo diablo las conoce, pero Dios sí las conoce, porque Él conoce los pensamientos, el corazón, las intenciones de cada uno de nosotros. Y muchas veces usted se queda maquinando, pensando hasta mal del hermano, sin ni siquiera usted saber si las cosas son así o no son así. Y en ocasiones usted afirma cosas que ni siquiera le consta y que mucho menos Dios le ha mostrado, y que usted señala muchas veces como pecado en la persona y no tiene realmente ni idea de lo que la situación es, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas a Dios tampoco le agradan, aunque la persona no lo sepa, aunque nadie se dé cuenta. El Espíritu que mora en nosotros, que es el que escudriña hasta lo más profundo de Dios, sabe qué estamos pensando, y obviamente si eso no es acorde a lo que la palabra de Dios te enseña, hay tristeza, hay un contristar en el Espíritu Santo de Dios. Así que no lo contristemos ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni con nuestros pensamientos, ¿sí? Y obviamente todos lo hemos contristado porque todos hemos pecado, ¿sí? Pero lo que siempre debemos llegar es arrepentirnos de haberlo contristado, de haber pecado contra nuestro Dios, para que nuevamente volvamos a restablecer siempre nuestra comunión con el Señor. Y algo interesante es que el restablecimiento de la comunión con el Señor no requiere tiempos, no requiere procesos. Las personas creen que para que tú restablezcas tu comunión con Dios después de haber pecado, necesitas un proceso. Eso piensa el hombre, pero con Dios el perdón es inmediato y el restablecimiento de la comunión es inmediata. ¿Que hay consecuencias en nuestra vida? Claro, las hay y las tendremos que recibir, pero eso no significa de que hace parte del proceso de Dios para restaurar nuestra comunión con Dios. No, con Dios es inmediato. Dios perdona al fondo del mar, a las espaldas, en tierra y para adelante, ¿sí? Entonces, si lo hemos contristado, si en este momento lo estás contristando, arrepiéntete y vas a restablecer tu comunión con el Señor. El que a veces no nos deja restablecer esa comunión es el diablo, que nos vive trayendo pensamientos a nuestra mente, que porque hemos ofendido a Dios, ya Dios no nos escucha, esto, lo otro, entonces ya no buscamos arrepentirnos realmente. O las mismas personas que están en nuestro entorno, que viven muchas veces señalando lo que ya Dios mismo nos ha perdonado o le ha perdonado a usted, ¿cierto? Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne, por eso venimos hablando de contristar, ¿cierto? Porque ¿qué contrista el Espíritu? El satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Que obviamente en todos nosotros están. No hay nada de los deseos de la carne que no se pueda levantar en nosotros y llegarse a ejecutar. Por eso siempre hay que vivir haciendo morir, como dice la escritura, lo terrenal en nuestras vidas. Quiero leer rápidamente porque el tiempo se me está acabando, para que terminemos esta idea de lo que es andar en el Espíritu. Vamos a leer Gálatas y en el libro de Romanos también. Gálatas 5 del 16 al 21 dice:
Digo pues, andad en el Espíritu, mire, andad en el Espíritu, ¿sí? Y no andar en el Espíritu no es hablar en lenguas, no es que usted se revuelque allá como un loco, como una serpiente, ¿sí? O que en la iglesia atropella a todo el mundo dando vueltas, saltando y haciendo, remolineando y todo eso. Eso no tiene nada que ver con andar en el Espíritu. Muchas veces eso simplemente son emociones pasajeras que se mueven en un momento donde su carne ahí entra a sentir y a experimentar cosas que a veces no tienen nada que ver con las cosas de Dios, ¿sí? Entonces digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Usted no puede olvidar nunca que en todos nosotros hay una lucha continua, constante, ¿sí? La carne y el espíritu que están ahí luchando los unos con los otros, ¿sí? Y dependiendo de quién alimentemos nosotros, ese va a terminar venciendo en nuestro interior, dice. Pero si sois guiados, perdón, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, ya, para que no haga lo que quisiera. Versículo 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Mire que hay una mezcla de cosas en las que de pronto usted podría decir, no, yo no practico las obras de la carne porque yo solamente me enojo a raticos, ¿sí? La ira también hace parte de las obras de la carne, ¿sí? Yo a veces celo a raticos, y no estoy diciendo que no se cele o que no se enoje, porque obviamente en nuestra humanidad podemos enojarnos, ¿sí? En nuestra humanidad podemos fallar ahí, pero lo que no podemos dejarnos controlar, y si hemos fallado por causa de la ira, es pedirle también perdón a Dios, al igual que por cualquier otro de los pecados que usted pueda creer que sí es pecado, como el adulterio, la fornicación, o las borracheras o los hurtos, ¿sí? O los homicidios, pero todas estas cosas son obras de la carne y nos separan o rompen nuestra comunión con el Señor, ¿cierto? Y mire que termina aquí mencionando diferentes conductas que nosotros en cualquier momento podemos cometer, y que manifiesta que todo lo que ya se ha dicho no heredan el reino de Dios. Mire, dice que los que practican tales cosas, ¿cierto? No dice que los que cometen tales cosas, porque en cualquier momento nosotros podemos cometer uno o varios de estos pecados que están relacionados acá. Obviamente, no en práctica, sino por nuestra humanidad que le fallamos a Dios, pero si hay un arrepentimiento, el Señor va a perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Pero si hay una práctica, esa práctica es la que nos va a separar del reino de Dios. Y obviamente Dios no quiere eso, por eso nos da siempre la oportunidad para que nosotros restablezcamos nuestra comunión con Él. Se me acabó el tiempo y leo rápidamente Romanos 8, 1 y del 5 al 9 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire que siempre hemos hablado de andar, 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 ¿cierto? Ya miramos parte de esa lista en Romanos, perdón, en Gálatas. Usted puede encontrar la lista también en Romanos, donde aparecen más de 20 cualidades o características o conductas o comportamientos de los hombres que no heredan el reino de Dios y que también en cualquier momento usted puede cometer, y por eso hay que vivir en una continua comunión con el Señor. Del versículo 5 en adelante dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse, el practicar, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire, vivir, andar. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? Pero yo creo que todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, más allá de que hayamos cometido pecado o hayamos ofendido a Dios muchas veces y de muchas formas y de muchas maneras, ¿sí? Entonces, yo espero que esta corta enseñanza le motive a que usted
siga profundizando y reflexionando y cambiando de pronto esa mentalidad equivocada de que si no habla en lenguas y Rambo no saca la bazuca y salta a la baranda, entonces yo no ando en el espíritu porque no hablo en lengua. No, no, y no me estoy burlando del don de lengua tampoco, pero hay personas que ni siquiera hablan en lengua, simplemente repiten cuatro palabras que se aprendieron, que le escucharon a otro como arre que te mende, así dice el Señor. Entonces usted escucha todo ahora a todo el mundo arre que te mende, ¿sí? Y realmente eso ni siquiera tiene que ver con las lenguas del Espíritu Santo de Dios, sino con simplemente palabrerías. Y en algunos casos, a veces no son lenguas del Espíritu, pero sí de otros espíritus que no vienen de parte de Dios. Así que hermano, espero que usted se haya edificado. Recuerde compartir estos videos para que la gente se edifique. Nosotros no buscamos ningún lucro en ningún sentido, pero sí deseamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que comparte este video en todas tus redes sociales, en tus estados, y que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que quiere decir paz y Cristo viene. Amén.